Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar el tratamiento de los principales temas noticiosos en nuestro país. Y en la agenda del programa hemos visto por conveniente incorporar 3 puntos. El primero se vincula con un escenario político, un análisis acerca del escenario político electoral. Hay ya varios elementos que deben ser considerados y entendemos son posibles de ser evaluados. Y este escenario político plantea también una suerte de visibilización de las opciones electorales, tanto en el oficialismo como en la oposición. Por lo menos hasta el momento ya se puede hablar de esto, aunque muchos dicen esto puede cambiar, puede modificarse en función del avance del tiempo y la llegada a los comicios del próximo mes de agosto del año 2025. Por lo menos ese es el reto. El segundo punto se vincula con las elecciones judiciales, certezas o desconcierto para que se lleve adelante el evento del 15 de diciembre, aunque ayer viernes se producían también algunos pronunciamientos acerca de la viabilidad de este tema. Previamente habían algunas susceptibilidades porque incluso habían acciones que se han presentado ante instancias judiciales y muchos decían no hay nada cierto, todo está marcado por una incertidumbre en este tema, aunque ya a una semana casi ya de las elecciones judiciales, obviamente se estaría ratificando precisamente este evento. Y finalmente, en el tercer punto, una evaluación acerca de la situación económica, no solo en función de las expresiones de preocupación que se han registrado por el incremento de los precios de productos de la canasta familiar y otros elementos, todo en función también del presupuesto general del Estado 2025 que se encuentra en el legislativo. Y a pesar de ello, persiste el temor, persiste la susceptibilidad de que puedan hacer pasar nomás el tiempo en el legislativo y esto se puede activar de manera automática como ha ocurrido el año pasado. Nuestros invitados especiales de este fin de semana están en los estudios de Panamericana. Ellos han participado de un sorteo previo para establecer el rol de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al analista Carlos Saavedra. También está junto a nosotros la politóloga y exdiputada Jimena Costa y también el analista Joshua Bellot. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana de este fin de semana. Antes de lanzar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Carlos Saavedra para dar cuenta de este primer punto del programa. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, José Luis. Un saludo a toda la audiencia de Panamericana, que es amplia a nivel nacional e internacional, a la gente que nos escucha en todo el país y más allá de las fronteras a partir de las nuevas tecnologías. Un saludo especial también a Jimena, a Joshua. Es un placer compartir con ellos el panel. A ver, el primer tema que nos plantea hoy este diálogo es poder analizar la composición, cómo se está estructurando, cómo se está visualizando el escenario político electoral
en dos grandes variables que tiene la política nacional, en dos grandes fragmentos, en dos grandes mundos que tiene la política electoral. Uno es el mundo del masismo y otro es el mundo de la oposición al MAS, ¿no? En ambos parecieran empezar a dilucidarse cómo se van comportando y cómo se van estructurando estas candidaturas y estos bloques. Pero para hablar del escenario político electoral, lo primero es que hay que hablar siempre, ¿no? Porque lo que determina un contexto electoral es el contexto social, político, económico, institucional. No podemos hablar de candidaturas si no hablamos de contexto. Y hablar de contexto hoy es remitirnos a un término fundamental que ordena todo el contexto, y ese término es crisis, ¿no? Hoy no podemos hablar del contexto si no hablamos de crisis. Y no crisis económica, no crisis política, no crisis social únicamente, sino crisis multidimensional. Hay muchísimos factores en Bolivia que están en crisis. ¿Está en crisis la economía? Sí. ¿Está en crisis el sistema político? Sí. El masismo y el antimasismo, ambos. ¿Está en crisis la institucionalidad? Sí. ¿Hay una crisis moral? Sí. Hay una crisis en todas las dimensiones que uno va a analizar. Hay crisis. Eso es lo que marca todo el panorama. Y el panorama político y el panorama electoral va a estar definido por quién saca a Bolivia de la crisis. Esa va a ser la gran pregunta. Esa va a ser la gran cuestionante. Ese va a ser el eje ordenador de la próxima elección. Todos los procesos electorales tienen un eje, ¿no? Si usted recuerda los anteriores procesos, por ejemplo, el del 2019, para mí fue un plebiscito. ¿Evo se queda o Evo se va? ¿No? Y terminó como terminó. Y al final Evo terminó yéndose porque tenía un desgaste de legitimidad muy profundo. El 2020, la pregunta era quién te generaba certezas por la crisis que había generado el COVID-19. El desastroso gobierno de Yanine Áñez y todos sus aliados, ¿no?, le dio una tremenda oportunidad a Luis Arce como exministro de Economía para generar certeza en la población, y él terminó ganando la elección. Entonces, a ver, recordando esas dos últimas elecciones, esta tercera va a tener como eje central de la disputa política quién saca a Bolivia de la crisis. Y ahí, ya entrando al análisis de los bloques políticos que existen, en Bolivia hay dos grandes universos que hay que analizar, ¿no? El universo del masismo y el universo del antimasismo, o de la oposición, de la alternancia al MAS. Vamos por el masismo. El primer personaje político que hay que analizar ahí es el expresidente Morales. Evo Morales, ¿no?, quien tiene una obsesión, yo diría cuasi patológica con el poder, ¿no?, hoy se encuentra en su peor momento, ¿no? Evo Morales ha sido derrotado en muchas dimensiones. Ha sido derrotado, la primera, para mí la fundamental, donde se empieza a caer de manera integral Evo Morales, es la derrota moral. No hay líder político que pueda tener aspiración de reproducción al poder si está moralmente derrotado. Y para mí, el golpe moral que sufrió Evo Morales después de las serias acusaciones que hoy están en la justicia por relaciones con menores de edad, ha derrumbado un liderazgo político que estaba en plena campaña. Recuerdan, decíamos, la campaña iba a tener como eje central la crisis. Y Evo, ¿no?, y el evismo estaba construyendo la idea de que él era el único capaz de salvar Bolivia, ¿no? En esta lógica de figura mesiánica, en esta lógica de hiperpersonalización de la política,
se estaba construyendo la idea de que Evo Morales era el único que podía salvar Bolivia. Pero cuando vienen estas acusaciones, con todo lo que hemos conocido en los pasados meses, se ha generado un tremendo golpe moral. Primera gran derrota de Evo Morales, la derrota moral. A partir de la derrota moral, vienen para mí seguidas dos derrotas que son fundamentales. Una, la derrota política. Evo Morales, recordamos, llega en su denominada marcha por salvar Bolivia e inmediatamente se va de La Paz. Primero deja desconcertado. Surgen las acusaciones de estupro que hoy están en la justicia y la respuesta del evismo es generar un bloqueo de caminos. Ahí Evo tiene una segunda derrota importante, que es la derrota política. Evo Morales queda políticamente derrotado. ¿Por qué? Primero, es incapaz de sostener un bloqueo porque se veía que era una causa injusta. Era una causa para defender a Evo Morales de acusaciones de pedofilia. Y eso no generó adhesión en el país. ¿Dónde se bloqueó? En lugares muy afines a él, geopolíticamente muy importantes, de acuerdo, que generaron muchísimo daño a la economía del país, de acuerdo, pero no hubo un bloqueo masivo, no hubo una expresión masiva de apoyo a Evo Morales. Y cuando se logró desarticular ese bloqueo, que fue la apuesta fuerte del evismo, que decían que no iban a parar el bloqueo hasta que renuncie Arce, hasta que se reconozca la candidatura de Evo Morales, hasta que el MAS pase a manos de Evo Morales, fue contundente. Segunda derrota. Primero la moral, segundo la política. Y la tercera derrota, fundamental, es la derrota jurídica. Evo Morales está derrotado jurídicamente en dos aspectos fundamentales. Uno, no hay posibilidad jurídica de que Evo sea candidato. Ratificada la sentencia 1010, absolutamente específica para que no haya interpretaciones de que si es continua, discontinua, Evo no va más. Primera derrota política contundente. Segunda derrota política. Evo pierde el control del movimiento al socialismo. Derrota jurídica fundamental. Evo ya no tiene el MAS. Entonces, el primer actor que, nadie puede decir que Evo Morales no es un liderazgo fuerte. Es más, yo creo que Evo Morales es el líder, ¿no? Es el político que hoy tiene la base más alta. No hay otro político que tenga la base que tiene Evo. Sin embargo, también creo que hoy es el que tiene el techo electoral más bajo, ¿no? Tiene un rechazo de clases medias, de las clases tradicionalmente opositoras, muchísimo más grande al de las anteriores. Si bien tiene un techo alto, tiene un piso alto, tiene un techo muy bajo que no le alcanzaría para ser candidato a presidente. Sin embargo, él sigue en esa lógica de querer postular una y otra vez. Entonces, tienes un Evo ahí derrotado. Segundo actor dentro del masismo, ¿no? Yo diría, hay dos más, Andrónico Rodríguez y Luis Arce. Vamos por Andrónico, que yo veo que está conectado con Evo. Andrónico tiene un problema fundamental. Si Andrónico espera ser una posibilidad de aspirar al poder, tiene que cometer parricidio político. ¿Qué significa eso? Tiene que cortar el cordón umbilical con Evo Morales, porque un líder tiene que tener personalidad propia. Un líder no puede mostrarse sometido a otro liderazgo. Y el primer interesado en que no pase eso es Evo Morales, que siempre lo quiere mostrar cercano y siguiendo la línea de él, manejado por él, ¿no? Entonces, si Andrónico no comete parricidio político, si Andrónico no se muestra independiente, si Andrónico en algún momento no interpela muchas de las cosas que hizo mal Evo Morales, no tiene futuro político, ¿no? Porque volvamos al tema del principio. Para manejar la crisis necesitas un líder.
Y nadie es líder si está sometido a otra persona. Tercer actor, para ir apresurando, el presidente Arce. En términos políticos, si nos abstrayéramos de la economía por un segundo, parecía que Arce ha acomodado de manera perfecta el tablero. Ha tomado control del movimiento al socialismo, lo ha derrotado a Evo Morales en todas las dimensiones y tiene al frente una oposición que está muy dividida. Eso es evidente. No solo de política vive el hombre. Luis Arce tiene una tarea fundamental en la economía. Si no genera soluciones a la crisis económica que vive Bolivia, las posibilidades que tiene Arce de reproducir el poder son escasas o nulas. El principal rival hoy de Luis Arce no es ningún líder político, es la economía, ¿no? Paradójicamente, lo que lo hizo presidente hoy le genera el principal desafío para que él pueda reproducir el poder. Vamos al frente. En la oposición al MAS, ¿qué liderazgos se perfilan? Yo diría 3 claramente, ¿no? Que están en carrera. Manfred Reyes Villa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina. Ahí yo creo que Manfred ha tomado una ventaja, ¿no? En términos de... El problema para mí de la oposición al MAS siempre ha sido que nunca ha sido capaz de admitir algunas cosas buenas que ha hecho el MAS. O nunca ha sido capaz de leer, ¿no?, las transformaciones, especialmente en el orden político y simbólico, que el MAS hizo. Y eso lo alejó del gran campo popular nacional. Ningún líder va a poder ganar la elección si no tiene algo de tracción electoral en el campo popular. En mucho masismo que hoy debe estar decepcionado del MAS, pero ¿quién le habla a ellos? Entonces ahí estos liderazgos tienen un desafío. Manfred ha corrido en punta, un poco mostrándose no como el opositor tradicional, no ese que odia absolutamente todo lo que hace el MAS, sino más bien intentando recuperar algunas cosas y erigiendo su figura a partir de una gestión municipal exitosa, ¿no? El desafío que tiene Manfred ahí es de consolidar su candidatura rápidamente, desligándose de lo que lo atacan sus opositores, ¿no? Un supuesto vínculo con el gobierno nacional. Ese desafío fundamentalmente tiene Manfred, pero tiene en su perfil la idea de que es un alcalde exitoso, de que es un líder y que puede trabajar muy bien. Rápidamente, los 2 últimos, Tuto Quiroga, ¿no? Tuto se está parando en la antítesis del masismo, ¿no? Tuto quiere jugar el rol del opositor radical, ¿no? Yo siempre digo, no, si la elección fuera en Twitter, bueno, lo que es ahora X, Tuto ganaría, ¿no? Es el que en esos segmentos siempre tiene muchísima más adhesión, ¿no? El desafío fundamental que tiene Jorge Quiroga es cómo trasciende esos círculos de opinión para llegar a una masa popular más grande. Y Samuel Doria Medina, ¿no?, que está trabajando desde mi punto de vista por ahí un planteamiento de soluciones económicas. Yo creo que él está muy vinculado solo a solucionar la economía cuando la crisis es integral, ¿no? Y ahí yo creo que tiene un segundo problema, es el carácter que pueda mostrar él para posicionarse como líder. Y para terminar, solo quiero mencionar, en esta crisis política creo que hay campo para un outsider, ¿no? Y creo que hay que empezar a mirar, yo hoy día diría, hay que empezar a mirar lo que hace Chi, nada más. Muchas gracias, don Carlos Saavedra. ¿Qué dice la señora Jimena Costa en este primer punto del programa? Adelante, bienvenida. Muchas gracias, José Luis. Es un gusto estar de vuelta. Carlos, Joshua, qué bonito compartir en un día de análisis que no será mucho de polémica, creo, porque no hay pasiones, hay análisis. A veces nos pasa que hay más discurso político que análisis. Yo voy a aprovecharme de
toda esa contextualización que ha hecho Carlos Saavedra para no repetirla, porque realmente no podemos entender este proceso preelectoral sin ver el contexto. Además, tomar en cuenta que es un proceso súper temprano, más de un año antes de la elección ha empezado el proceso electoral. Demasiada gente ha lanzado su candidatura y están tremendamente desgastados, y en el mejor de los casos podrán aspirar a una candidatura a senaturía, digamos, ¿no? Pero ha habido un desgaste absurdo. Yo creo que al MAS le resultaba altamente conveniente electoralizar el proceso, y sorprendentemente muchísimos opositores han caído en eso. Entonces, al cabo de meses de ver candidaturas, de intentos de unidad, de pelea interna en el MAS, yo creo que nos da para hacer un análisis un poquito más concreto. Pero aún, creo yo, muy distante de lo que veremos el próximo año en el mes de abril-mayo. Todavía no está nada dicho en casi todas las organizaciones políticas. Voy a entrar al análisis bien concreto. Para presentar una candidatura necesitas tener no solamente personería jurídica vigente, sino sigla habilitada. Habilitada como cumpliendo con los requerimientos que se aprobaron en la ley 1096 de organizaciones políticas del 2018, que dio un plazo hasta diciembre del 2022, si no me falla la memoria, o 2021, para adecuación de estatutos de todos los partidos a esa ley, para lo cual debían renovar sus directivas, dirigencias, aprobar nuevos estatutos y presentar ante el Tribunal Electoral. Hay 12 siglas que están con personería jurídica vigente, pero solamente 7 de ellas pueden postular candidatos. Las otras 5 no están habilitadas porque no han cumplido con los requisitos. Una de ellas es el MAS. Por eso tenían una pelea tan grave con el tema de pedir el reconocimiento o del ampliado de la OCAEñe o del Cabildo del Alto, porque la idea era que de ahí iba a salir una nueva directiva. El Tribunal Electoral, anoten esto por favor, ha ampliado 6 veces el plazo para que habiliten siglas hasta que el MAS habilite. El plazo era el 5 de diciembre. Y ya han definido que es, yo no me acuerdo aún el nombre, Grover García, el que encabeza la nueva lista del MAS. Por tanto, quiero entender que el MAS ya lo han habilitado o ya lo van a habilitar. Pero estaba sin posibilidad de presentar candidatos ni a Arce, ni a Evo, ni a nada. Otro que no puede es PAMBOL, otro PDC, Partido Demócrata Cristiano, el otro es ADN, Acción Democrática Nacionalista, y el otro FPV, Frente para la Victoria. Esas 4 siglas no están habilitadas. Puedo suponer que después de lo de Grover García, el MAS también. Es decir, tenemos 8 siglas habilitadas. Voy a ir una por una. Unidad Nacional ya tiene candidato, al menos presidencial, que es Samuel Doria Medina, y seguramente no salen en binomio con la idea de establecer alianzas y siempre guardan la vicepresidencia para el aliado, ¿no? Para negociar posiciones, y por eso generalmente hay 2 hombres y no ponen a las mujeres, porque son los 2 jefazos que quieren ir en el binomio. Pero ahí hay una candidatura claramente definida. Samuel Doria Medina, cuando ha ido solo en su partido político, su techo ha sido 7.8%. Solo ha logrado una votación mayor cuando ha ido en alianza, y varias veces se ha aliado ya con el Movimiento Demócrata Social de Rubén Costas. Precisamente, Unidad Demócrata en el periodo 2015 a 2020 ha sido la alianza de Samuel Doria Medina y Rubén Costas, y el paraguas detrás del gobierno de Yanine Áñez ha sido ese Movimiento Demócrata Social. Tengo entendido que no así Unidad Nacional, pero el Movimiento Demócrata Social o los demócratas de Rubén Costas estaban detrás, obviamente, del gobierno de Yanine Áñez, pero no tienen candidato.
No han dicho hasta este momento que van a apoyar la candidatura de este u otro. No se ha lanzado Rubén Costas, no han dicho si le van a dar a algún aliado o a Tuto o a alguien, no. Es decir, Samuel tiene UN, ya tiene candidato, Movimiento Demócrata Social tiene sigla, pero aún no tiene candidato. Van dos. Luego está un nuevo partido. Cuando hablaba Carlos Savera de outsider y decía chi, yo ponía cara de horror porque machista es el hombre. Por favor, mujeres, no apoyen a un machista como ese. Pero no tiene sigla, así que la verdad es que no es un actor todavía. Lanzan candidaturas, no tiene sigla, que yo sepa no tiene estructura, no sé si tendrá financiamiento, pero muchos lanzan sus candidaturas y no tienen nada más que las ganas de ser presidentes o de recaudar fondos para las campañas, porque hay otras razones, no solo el querer ser presidente. No sé cuál sería el caso de Chi, pero Chi no tiene sigla. Hay un outsider, hay un nuevo partido que se llama Nueva Generación Patriótica. Al principio yo escuché que decían que le han dado sigla porque debe ser cercano al MAS. Y luego he indagado, pues porque un nuevo partido y de tantos años, el último fue Pambol, recordemos, ¿no? Entonces hay que averiguar. Y cuando averiguas, no solo no tienen nada que ver con el MAS, sino que son tremendamente críticos, tienen una visión más bien liberal, yo diría moderada, pero el planteamiento central de su candidato, que es Edgar Uriona, tiene que ver con cuestionamientos a la forma en la que el Estado está administrando la economía y sobre todo cómo se ha convertido en una especie de tranca, traba o enemigo de la iniciativa privada, ¿no? Es un empresario exitoso como Samuel, pero tiene una visión de que el Estado debe fortalecer empresarios, emprendedores, pequeña empresa. Está interesante. Tienen una estructura muy joven, pero yo podría decirles que tenía más estructura que Carlos Mesa como CC. Es decir, han construido partido. Habrá que ver qué nos plantea cuando salgan en la campaña, cuando definan su lista, su binomio, etcétera. Pero ya van dos candidatos. Va Samuel Doria Medina y va Edgar Uriona de la Nueva Generación Patriótica. El cuarto... El MNR, recién habilitado la sigla. En agosto han hecho todo un proceso de renovación interna. Todavía que yo sepa no han definido candidato y probablemente van a respaldar la lógica de la unidad, como creo que también lo estaba haciendo Rubén Costas de los demócratas. Estos son los 4 partidos que yo podría decirles tienen una clara postura democrática, es decir, UN, el Movimiento Demócrata, Nueva Generación Patriótica y el MNR. Los otros 4 que vienen a ser el Movimiento Tercer Sistema de Félix Pazzi, que tampoco ha planteado un candidato y ya pareciera que ha alquilado sigla al Beni, ¿no? En la elección subnacional. Hay varias siglas de alquiler, estimados amigos, siglas que están ahí vigentes, las mantienen, no tienen estructura, no tienen una organización, no tienen una propuesta ideológica y le pueden dar la sigla a Chi o le pueden dar a Tuto o le pueden dar al Jaime Paz o a Perico de los Paletos, no importa. ¿A cambio de qué? Es algo que prefiero no preguntar porque es deprimente, ¿no? Parece que el Movimiento Tercer Sistema está entre los que alquilan sigla, pero además, aunque no fuera así, no tienen a un candidato, no lo han anunciado. Lo único que ha dicho Pazzi es que a Evo Morales no le va a dar sigla, es lo único. Después está UCS de Johnny Fernández, que sabemos que es muy cercano al arcismo, al gobierno de Luis Arce. Entonces podríamos suponer que cualquier candidatura cercana al arcismo podría contar con la sigla de UCS, pero aún no han hablado de ningún candidato, es otra sigla sin candidato. Luego está el FRI. El Frente Revolucionario de Izquierda del Motete Zamora le daba la sigla en alianza a Carlos Mesa con Comunidad Ciudadana. Creo que han tenido la voluntad, no sé si han hecho el intento de crear una sigla propia como CC y no lo han logrado. Ahorita CC está sin sigla. Probablemente ha perdido la del FRI. No sé si sigue esa alianza, tengo dudas.
Lo que queda es la bancada de Carlos Mesa con Comunidad Ciudadana. Pero el FRI, al parecer, por su cuenta va a presentar a candidato. Me pregunto, y no lo sé, por eso me pregunto, si se habrá vuelto otra sigla de alquiler que le va a dar a alguno de los que quiere ser candidato, le prestarán sigla. Pero no tiene una estructura interesante como para que digas, allí hay una cosa de preocupación, no. Y luego está el MAS, que ya sabemos que está con el arcismo, es decir, tiene una parte del aparato, tiene la sigla, pero no tiene resuelto el problema, tiene legalmente el reconocimiento de la sigla, pero sabemos que en nuestro país se le mete nomás. Entonces, ¿qué irá a pasar en ese proceso interno? Habrá que ver. Pero yo no lo he escuchado a Luis Arce Catacora decir que él va a ser el candidato. Entonces, pareciera que el MAS arcista, que es el único MAS que ahorita queda como sigla, no tiene a un candidato. Se ha hablado de que lo estaban invitando al Andrónico. Tengo enormes dudas de que Andrónico haga eso, porque sería su muerte civil frente a la base que tiene en el trópico. Entonces no me la creo. Pero el arcismo no tiene candidato, ¿sí? Comparto plenamente, yo creo que ya ni deberíamos debatirlo. Evo Morales no puede ser candidato, puede querer todo lo que quieran, puede tener miles o cientos de miles de personas que lo respaldan, pero qué pena, no puede ser candidato. Creo que ni alcalde. No creo que ni alcalde. ¿Por qué? Porque empiecen a revisar qué pasa con el CIPACE, se llama, las denuncias por violencia contra la mujer. Ya va a tener problemas ahí hasta para ser concejal municipal, porque con las denuncias que tiene de abuso contra menores de edad, ya lo ha también comentado Carlos, creo que está inhabilitado Evo Morales, aunque no sea legalmente, moralmente, yo creo que ya es muy difícil que pueda ser candidato, seguramente como secretario general de las Federaciones del Trópico, que van a estar de acuerdo y no les va a importar que si está con esas denuncias o no. ¿Por qué digo que no les va a importar? Porque a mí no me hagan creer que no lo sabía todo el mundo, que la gente que ha ido a Buenos Aires para hacer la lista del 2020 y la ha visto a la Noe, y que si la Lourdes y que la Cindy y las no sé cuántas muchachas que vivían con él y que según denuncias de una dirigente del propio MAS hasta tenían uniforme con falda muy cortita y escotadas, no me hagan creer que no las han visto todos. Choquehuanca, Arce, Castillo y todos los que han ido a Buenos Aires. Y seguramente, sin ir a Buenos Aires, cuando ya estaba con la Noe en el palacio y le regalaban vagonetas para que las maneje y todo lo demás, todo el MAS sabía de las relaciones de Evo Morales con menores de edad, con chiquillas. De tal manera que creo que a la gente que milita en ese partido no le preocupa el tema, no le interesa que un sesentón tenga relaciones sexuales con muchachitos de 14, 15 años. Por tanto, seguramente lo van a querer seguir apoyando, pero no puede ser candidato. No puede al menos a presidente, vicepresidente, senador y diputado. Pero sobre todo, no puede ser candidato a presidente, así que no tiene ya sentido, creo yo, discutirlo. Quedan Vicente Cuéllar, empezó muy bien después del comité interinstitucional y tantos meses después creo que es un buen candidato, que su mejor opción va a ser aliarse con alguien para ser candidato a senador por Santa Cruz, la verdad, porque no tiene sigla, no tiene estructura. No sé si tendrá financiamiento en Santa Cruz, pero no se lo ve en esta coyuntura con toda la espalda para llevar adelante esa candidatura. Lo mismo con Chalibert, que tiene una enorme experiencia política, pero no tiene ni sigla ni estructura. Branko Marinkovic, lo propio, no tiene sigla, no sé si tendrá estructura, porque aparecen muchos y apoyan, salen en la foto, pero la pregunta es, ¿cuentas con 70,000 personas al menos que puedan hacer el control electoral en cada mesa?
¿Cuentas con gente en los 9 departamentos capaz de movilizarse? Creo que no. Tuto Quiroga no tiene sigla tampoco. Fue primero con Podemos, luego fue con PDC. No me acuerdo en la elección que se retiró cuál era la sigla, pero en esta coyuntura, en este momento, o al menos no es público que le hayan dado una sigla. Rodrigo Paz, su sigla es departamental, no tiene sigla nacional. UNIR no es sigla nacional. Manfred no tiene sigla, ha presentado papeles. Si le dan tan rápido, ya es más que comprobado que está con el arcismo, porque estaba averiguando, NGP ha estado como 4 años para lograr con esa sigla. El Movimiento Sin Miedo estuvo mucho tiempo, juntaron más firmas de las necesarias y no les dieron. Así que lo de Manfred es particular porque por supuesto que no quiere entrar en ningún tipo de alianza y está muy cerca del arcismo, pero para mí el negativo más grande que tiene no va solo por ahí, sino porque el 2009 fue el candidato presidencial, sacó el primer lugar de la oposición, era la primera minoría, la bancada más grande después del MAS era la de Convergencia o Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional, se llamaba, era una sigla del Pepe Lucho Paredes, y resulta que fugó del país y abandonó a la bancada. Entonces yo digo, ¿qué clase de liderazgo es que encabezas una lista, llevas un grupo de gente y el momento en que no logras tu cometido, los abandonas? Eso no es un liderazgo para mí, pero esa es mi opinión, podemos estar en desacuerdo. Andrónico no tiene sigla. O Andrónico va con el MAS de Arce o con el MTS del Félix Pazzi, que también se está tocando ese tema en las redes sociales. Pero Andrónico, al igual que Evo Morales, él es de esa facción, no tiene sigla. Entonces, estimados amigos, es muy temprano para preocuparnos de las candidaturas del próximo año porque no hay definiciones nada más que dentro de 2 de los 8 partidos. ¿Qué deberían estar haciendo todos, los que tienen o no candidato, los que tienen o no sigla? Con eso termino, José Luis. Ponerse de acuerdo para el control electoral. Estoy hablando sobre todo de los partidos de oposición por el fraude que ha habido el 2019, que nunca se ha desmontado, ni siquiera para el 2020. Nada ha cambiado, sigue el mismo padrón, las mismas leyes, la misma cartografía y hasta los mismos funcionarios que manejaban el padrón en el Tribunal Supremo. Deberían ponerse de acuerdo todos en hacer un control electoral cruzado y completar hasta cada mesa entre todos. Ninguno, creo, puede hacerlo solo. Entonces, en lugar de estar peleándose lugares en las listas, yo creo que deberían estar asegurando grupos y cantidad de personas para asegurar el control electoral en cada mesa en todo el territorio nacional. Muchas gracias, señora Jimena Costa. ¿Qué dice Joshua Bellota en este primer punto, por favor? Adelante. Sí, gracias, José Luis. Buenas tardes a toda la ciudadanía boliviana. Es un gusto poder compartir la mesa con Jimena Costa, con Carlos Saavedra. Y bueno, inicialmente permítanme saludar a los economistas de Bolivia. El día de ayer se recordó el Día del Economista según la ley 12042 del 6 de diciembre de 1974 y por supuesto un saludo especial a mis colegas de Oruro que estaban de festejo. Bueno, precisamente hablando de los economistas y de la economía en el país, por supuesto que estamos viviendo un contexto político muy marcado por los temas económicos. Una crisis que tardó en llegar, porque ya muchos la preveíamos, pero que ahora lamentablemente está golpeando muy duro a gran parte de las familias bolivianas. Y por supuesto, como decían hace un rato, pues obviamente vamos a esperar que estas elecciones puedan solucionar en parte o en gran parte, digamos, el problema económico, signado por los problemas que ya sabemos. Pero lo interesante de esta coyuntura, diría yo,
es que gracias a lo que estamos viviendo, básicamente se ha resuelto un problema económico-político que va a ser muy importante para estas elecciones del 2025. Miren, en realidad cuando entraba el movimiento al socialismo vivíamos una crisis ante todo política, y se presentaban distintas visiones, digamos, de los llamados, a veces mal llamados neoliberales, y de un grupo, digamos, que estaban naciendo a la vida política, o por lo menos con un apoyo masivo, que estaba a la cabeza de Evo Morales, que pensaba más en lo plurinacional, una corriente étnica. Luego vimos que fue una corriente altamente estatista, centralista, pero nos dijeron que ese modelo iba a solucionar los problemas del país, iba a mejorar la vida de todos los bolivianos. Y entraron, el 2006 se aplicó este modelo. Y había grandes expectativas porque se contaba con mucho dinero, con recursos naturales, especialmente el gas, los contratos a la Argentina, al Brasil, como todos conocemos. Pero lamentablemente con el tiempo vimos que el movimiento al socialismo nunca tuvo un proyecto económico. También nos enteramos que al final nunca pensaron en los indígenas, tampoco en los más pobres, pero sí pensaron en ellos mismos. Creo que tuvimos y tenemos unos políticos que solo piensan en su clase política, en sus propios intereses, y si hablan de salir de la pobreza, pues hablan de sus propios bolsillos, de cómo salieron y cómo salen ellos de la pobreza. Por lo tanto, hemos tenido, después de 19 años, un fracaso rotundo, con amplia evidencia, que pues todos los bolivianos estamos constatando. La crisis lamentablemente ha llegado a la mesa de las familias bolivianas. En ese sentido decía, pues la coyuntura ha más o menos resuelto este tema, porque la gran mayoría de los bolivianos, por supuesto como en todos los países, además lo que quieren es el bienestar, trabajo. Eso es lo que no hay ahora. Pero además, por el cambio social que ha habido en este tiempo, pues también todos están pidiendo cierta libertad en el mercado, democracia. Quieren un gobierno que les facilite la vida y no un gobierno tranca, como decía Jimena hace un rato, porque estos gobiernos trancas, socialistas, solamente están respondiendo a los intereses de algunos políticos. Todos los ciudadanos quieren cambio, y especialmente pues los campesinos, los gremiales, los transportistas y muchos que durante todo este tiempo han contribuido al engrandecimiento de nuestro país, han vivido a pesar del Estado, no han necesitado el Estado para su sobrevivencia y en muchos casos también para acumular cierto tipo de riqueza. Algunos pocos produciendo, lamentablemente esto fue un efecto perverso del modelo porque destruyó el tejido empresarial y por lo tanto el empleo, pero otros con mayor éxito pues comercializando productos. Lamentablemente esto ha hecho que todos los bolivianos empecemos a depender de muchos bienes importados. Nos decían que estaban en contra del imperio, pero hemos empezado todos a adorar el dólar para traer estos productos, y sí, para tener productos baratos, para volvernos un poco más consumistas, pero bueno, los efectos son estos, ¿no? Una crisis económica donde todos ya sabemos que no hay dólares, no hay diésel. Ahora se han suspendido las exportaciones de aceite porque el gobierno con sus controles ha ido matando día a día las industrias. No es nuevo que hayan cupos para el aceite y el gobierno se olvida que los empresarios, la empresa privada, pues genera bienes y servicios, genera valor siempre y cuando tengan excedentes. Y en muchos casos el mercado nacional no les servía para tener excedentes, sino las exportaciones. Y ahora se está suspendiendo
estas exportaciones. Todo el mundo puede estar aplaudiendo, pero de aquí a un año se va a estar cerrando las fábricas de aceite porque, repito, no van a tener excedentes. Entonces, el problema no es el corto plazo, el problema es la sostenibilidad de la economía y el futuro, y es algo en lo que el movimiento al socialismo nunca se ha fijado. En otros ámbitos se estaban quejando también los operadores turísticos, BOA, que lamentablemente es otro monopolio que hace una competencia desleal, que además legalmente han votado básicamente a todas las líneas aéreas, ha bajado sus tarifas para las agencias turísticas de 10%, que era hace varios meses, ya a un 2%. Se van a ir cerrando todas las agencias turísticas, y si creíamos que el turismo podía ser una respuesta a la crisis, pues estamos equivocados, porque el gobierno se está encargando de matar el mercado turístico. Por eso, pues este problema perjudica no solo al turismo en realidad, sino a los sectores anexos o conexos que se sirven de este servicio y de la llegada de varios turistas al país. Sabemos que los bolivianos no pueden viajar al exterior, y además también esperamos en un futuro próximo, lamentablemente, un desabastecimiento de medicamentos a mayores precios, que ya han ido subiendo, pero pues van a subir más en el tiempo. Y si no estaban conformes con destruir la economía, pues ahora van a destruir la salud por completo, porque obviamente ya los servicios no eran buenos, eran decadentes, sin medicamentos, con muchos problemas, con bajos presupuestos, pero decía, no están conformes con solo destruir la economía. Esto hace que haya un contexto político, económico muy delicado, pensando en un futuro muy negro, porque no se ven soluciones hacia adelante. Lamentablemente, el gobierno, que es el primer llamado a dar soluciones, no tiene ningún tipo de voluntad política para enfrentar estos problemas, y los precandidatos o candidatos que hay de los distintos partidos han hecho un detalle aquí en la mesa, pues lamentablemente tampoco están dando las soluciones óptimas. Hay quienes están participando, hay quienes han lanzado algunas propuestas, pero el gran error que tenemos los bolivianos en general, y ya desde hace mucho tiempo, es que siempre se habla del qué queremos, pero nunca se habla de cómo lo vamos a hacer. Y creo que ese es un gran problema de todos los que están optando para poder ser candidatos a la presidencia. Es como cuando nos dicen, ya los precios están subiendo, y sale un candidato y dice, yo me comprometo a bajarlos de aquí a un mes, pero no te dice el cómo. Las reservas internacionales han bajado muchísimo. Yo voy a recuperar las reservas internacionales, pero tampoco te dice el cómo. Les voy a devolver los dólares a todos, pero no hay un cómo. Entonces creo que ese es un gran error en la política boliviana, les decía, no solo en la actualidad, sino por mucho tiempo. Entonces en el escenario político tenemos dividido, digamos, este escenario en dos partes. Uno, de este modelo étnico, de este modelo centralista, que ha fracasado porque la mayoría de los bolivianos quiere una nueva Bolivia, se ha cansado de este modo de ver la administración gubernamental, este modo súper ideologizado, digamos, de hacerlo. Y tenemos, digamos, en el ámbito de la oposición, pues algunos políticos tradicionales y otros emergentes. Muchos hemos esperado por un buen tiempo un outsider, dicen, muy probablemente no salga. Parece que nos vamos a quedar nomás con nuestros políticos tradicionales, que lamentablemente los últimos días han estado peleando como niños, ¿no? Con insultos, y realmente se están preocupando de tonteras, no se están preocupando de lo importante. Espero sea solo coyuntural y pasajero, y empecemos todos a discutir la importancia de solucionar los problemas de la economía, porque el acuerdo no es entre los opositores, no va a haber unidad entre partidos políticos. Lo que quisiéramos todos es que haya unidad en el pueblo boliviano, con nuevas ideas, con nuevos políticos, ojalá en la medida de lo posible, pero con propuestas que vengan a responder a estas necesidades y a estos problemas por los que está atravesando el pueblo boliviano. Entonces, pedirles que no se equivoquen, la unidad no son ellos tienen que representar la unidad del pueblo boliviano, porque el pueblo boliviano está cansado.
ya se están armando varias movilizaciones, va a haber conflictos en el país y no podemos estar con estos juegos infantiles. Ojalá pues haya un jalón de orejas, se pongan las pilas, piensen en el pueblo boliviano, en los problemas que nos ha traído el MAS, en el fracaso en el que nos ha sumido, la destrucción del país, de la institucionalidad, la monumental corrupción que existe en todos los ámbitos. Entonces habrá que esperar, ojalá que, bueno, sea el mejor de los tradicionales probablemente, y que haya también algún emergente que pueda ser capaz de llamar a la unidad a través de propuestas y respuestas a la crisis económica. Y del lado del MAS, para concluir, yo creo que la gente, la ciudadanía en general se ha dado cuenta de que toda la responsabilidad de la crisis económica y política ha sido provocada por el movimiento al socialismo, por el excesivo poder que han tenido estos políticos que lamentablemente han robado el futuro a Bolivia, y no solamente el futuro de esta generación, sino de las próximas generaciones. Han endeudado a nuestros hijos y a nuestros nietos, y salir de la crisis, por supuesto, va a costar un esfuerzo, va a tener un costo social importante, por lo que no me preocupa mucho lo que haga el MAS en términos políticos, ya sea Arce, Evo, que está inhabilitado, pero bueno, que sigue queriendo patalear por ahí, o que sea Andrónico, o que vayan todos juntos. Yo creo que el pueblo boliviano no les va a dar más su apoyo. El pueblo boliviano, y precisamente como efecto del modelo, ha aprobado la libertad económica. El 85% de la población boliviana, si no es más, ha vivido a pesar del Estado. Son informales y no han necesitado ninguna regla estatal, pero sí le han pedido al gobierno durante todo este tiempo que no se meta en su vida, que les facilite, que les dé libertad económica y ojalá propiedad privada, que también está secuestrada. Entonces, si queremos hablar de un futuro para Bolivia, pues el lado está por la libertad económica, y no así por ese centralismo, no por ese control socialista que tenemos y hemos tenido durante estos 19 años, porque nuevamente hemos caído en el engaño. Ya sabíamos que no resultaban las empresas públicas, ya sabíamos que no resultaba un excesivo centralismo y un excesivo poder de nuestros políticos, pero hemos caído en manos de este discurso que lamentablemente apuntaba solo a reproducir el poder, solo a hacer política, solo a cooptar los poderes del Estado y también cooptar las instituciones, las regiones, y lamentablemente pues ya sabemos los resultados. Estamos en una crisis de la cual debemos salir, y ojalá el apoyo sea masivo a un opositor que nos muestre la nueva Bolivia, un futuro promisorio para los bolivianos, con mayor libertad económica, con menos gobierno, con menos poder estatal, y que tenga como fin último la reproducción y la creación de riqueza, y no así solo una política muy ideologizada, socialista, como la que nos ha presentado el MAS y nos ha engañado durante estos últimos 19 años. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Joshua Bellot. También de esta manera hemos dado un tiempo bastante amplio a nuestros invitados para que puedan realizar sus primeras exposiciones. Usualmente solemos dar una segunda ronda para completar algunas ideas. Lo vamos a hacer, pero muy breve. Esta vez de manera expresa, muy breve, para establecer algunas puntualizaciones sobre lo que queda pendiente aún en este primer punto. Empezamos con usted, don Carlos Saavedra. Gracias, José Luis. De acuerdo, Bolivia es el país donde la política nunca duerme, ¿no? Y es el país donde estamos en campaña permanente, ¿no? La campaña no ha comenzado ahora, ya comenzó hace mucho. Estamos en casi 2-3 años de campaña. Es una locura, es demencial lo que vivimos, ¿no? Pero además de una campaña absolutamente destructiva, ¿no? Donde de uno y del otro lado lo que importara es destruir al enemigo político, y donde pareciera que lo que menos importa es el pueblo, ¿no? Esa es la radiografía de la política, ¿no? Entonces, en ese contexto de hiperpolarización, ¿no? Y en ese contexto también de hiperfragmentación, vamos a ir a un escenario político. ¿Yo qué rescato? ¿No? Primero, no va a haber unidad dentro del MAS. El MAS está yendo, aunque ya jurídicamente tiene un dueño,
¿no? Y Evo Morales y el levismo han perdido eso, va a ir ese bloque fragmentado. ¿Cuál es la otra conclusión? También la oposición va a ir fragmentada. No va a haber un bloque de unidad. Eso no va a existir, ¿no? Nadie va a lograr unir a todas las fracciones porque simplemente no les interesa. La oposición ve también un MAS que está en un momento vulnerable y en esa lógica todos dicen es mi oportunidad y tampoco veo una voluntad real de que haya una unidad. Entonces eso no va a ser factible, ¿no? Entonces en esa lógica a lo que va a apuntar la gente en este contexto es uno, líder que genere certezas, que tenga carácter y que tenga un plan realizable para salir de la crisis. ¿De qué lado vendrá? Una posibilidad es el masismo, otra es el antimasismo y otra el outsider. Yo lo mencionaba aquí y no porque me agrade y me parece que es tremendamente conservador, me parece que es machista, es homofóbico, es todo lo alejado del progresismo. Pero la gente también puede buscar a alguien que no se parezca en nada al sistema político, ¿no? Entonces creo que todavía igual es apresurado para ir hablando específicamente de candidaturas, pero hay esos tres universos, ¿no? El oficialismo actual, con toda su disputa interna, la oposición con toda su disputa permanente de hace años y la posibilidad de que venga algo distinto, que muchas veces puede ser hasta peor de lo que gobierna, pero a ver, veamos qué es lo que pasa. Gracias, don Carlos Saavedra. Señora Jimena Costa, también puntualizaciones muy breves. Gracias, José Luis. Debe tomarse en cuenta que el contexto político ha cambiado, pero no solamente a nivel nacional. Es a nivel mundial. Antes los partidos políticos podían convocar a la gente, se reunían en las noches, discutían ideología, había reflexión y la gente trabajaba por convicción, había una mística. En los últimos años, las últimas décadas, los partidos políticos se vuelven maquinarias electorales, llegan a las diferentes instancias de gobierno y hacen una especie de simbiosis entre la estructura partidaria y el aparato del Estado en el nivel que sea que lo manejen. Los resultados han sido realmente ineficientes, insuficientes y en algunos casos desastrosos. No me refiero solo al nivel central del Estado, lo estamos viendo en el gobierno municipal de La Paz, por ejemplo, ¿no? Es un deterioro tan grande de la gestión municipal que parece que no hubiera gobierno. Y esto es muy grave. Creo, pues, que son unos partidos, no importa cuál sigla, probablemente los nuevos se salvan, ¿no? Pero las viejas siglas como el MAS, como la propia Unidad Nacional o el Movimiento Demócrata, el MNR, ADN, UCS, FRI, todos estos partidos ya no pueden penetrar la sociedad para armar estructuras como se hacía en otras épocas. Sinceramente, es tener una oficina en cada departamento y son un grupo de dirigentes alrededor del caudillo, pero están venidos a menos, tienen muchos años en crisis y no han logrado superarlas. ¿A dónde voy? Depende de nosotros como ciudadanos lo que vaya a suceder el próximo año. Estamos siendo testigos de una vergonzosa pelea interna del MAS, que a mí me alegra mucho, porque tantos años los hemos visto cometiendo abusos con los recursos públicos. El Museo de Orinoca, que no son más de 60 millones, pero me parece tan ofensivo, ¿no? Que el presidente se haga un museo para poner sus poleras. Ya parece el colmo del abuso, del patrimonialismo, del asalto al Estado botín. Entonces, que ahora con la pelea interna se saquen los trapitos al sol y veamos por dentro lo que era el proyecto de poder.
Me parece una muy buena noticia. La triste noticia es que al frente uno no ve una oposición que haya procesado lo que ha pasado en el país y en el mundo los últimos 20 años. Siguen creyendo que la gente sale a apoyar caudillos, que va a salir un candidato y todos van a creer que es el nuevo Salvador, el guerrero Salvador que nos va a salvar del masismo. Y no se dan cuenta que las nuevas generaciones apoyan causas, no caras. Y además son caras muy vistas, casi todas, ¿no? Entonces, ese querer reproducir el caudillismo me parece que es no entender lo que ha pasado en el país. Veo propuestas que son siempre las mismas. Van a resolver el tema de dólares, van a resolver el tema de combustibles, van a resolver la economía, van a resolver la salud y la educación. Y nadie se cuestiona, ¿vamos a seguir con un Estado unitario centralista, extractivista, ineficiente? ¿Vamos a transformar ese Estado? ¿O simplemente vamos a cambiar de élite en el gobierno? Necesitamos que las oposiciones, porque son diversas, miren el país que hoy tenemos. No es el mismo que hace 20 años. La gente... o los candidatos que quieran ganar la elección, no les basta articular el voto opositor. Tienen que quitarle apoyo y voto al movimiento al socialismo. Normalmente es 28, 29, digamos 30% lo que alcanza la oposición en su mejor rendimiento. Si sumas al segundo y al tercero, no llegas al 50% igual. Necesitamos que las propuestas de la oposición nos planteen cómo se puede reconstruir la institucionalidad del Estado y un nuevo Estado distinto del que tenemos, ineficiente, enorme, una burocracia estatal pero absurda, el Estado tranca, que para hacer un pinche trámite tienes que estar horas de horas esperando la voluntad de algún funcionario público. Necesitamos un cambio estructural y yo no veo que ninguno de los candidatos esté pensando en causas, en una propuesta estructural. Creen que nos van a mostrar su cara, se van a poner de acuerdo con otro y van a sumar otra cara y va a ser un binomio donde vamos a verlos y vamos a decir, ay, ellos van a salvar al país. Ya no funciona. Ya no funciona y eso deberían ellos mismos sincerarse, mirar encuestas, hacer sondeos, hablar con la gente, no solo con los yuncus, y se van a dar cuenta que lo que está haciendo ahorita la oposición o las oposiciones es insuficiente. No alcanza para plantearnos una alternativa al MAS. Y el MAS ya cumplió su ciclo. El MAS ya no va a poder continuar ni ganando la elección, porque ya queda muy claro a todo el país que ese proyecto de poder ha fracasado. El socialismo en Bolivia no es viable, eso es lo que ellos quieren. El socialismo en Bolivia no es viable. Miren la 16 de julio, miren el trópico de Cochabamba. Y vamos a ver el capitalismo que está listo para surgir y brotar. Entonces, creo que con esto termino, José Luis. Lo más importante es lo que los ciudadanos hagamos y decidamos. No pensemos que va a ser el MAS o las oposiciones los que van a decidir por el futuro del país. Al revés, nosotros vamos a decidir por el futuro del país a la hora de emitir el voto. Queremos otra vez al MAS, que ya ha dado claras muestras de que el socialismo no funciona, o queremos una alternativa democrática. Entonces veamos cuál es la que tiene mayor sensatez, mayor capacidad en su propuesta y mayor posibilidad de implementar un cambio, ¿no? Porque uno lo mira, puedo poner cualquier nombre, algunos de los que no tienen sigla, y pueden tener mucho discurso, pero condiciones para llevar adelante un nuevo gobierno no las ves. ¿Se acuerdan de Yanine, que ni siquiera tenía gente para su gabinete? Cuidado que nos pase eso con un chino, ¿eh? Muy bien. Gracias, la señora Jimena Costa. Finalmente, Joshua Bellot en este primer punto, cerrando el primer punto. Sí, gracias. A ver, yo creo que coincidimos en que el movimiento al socialismo no tiene ya las posibilidades que tuvo en las anteriores elecciones. Yo decía hace rato, la gente está cansadísima ya del despilfarro, la corrupción,
la política desmedida que hemos visto, esos discursos que nos han engañado durante tanto tiempo. Pero lo complicado y lo delicado de la coyuntura es que el MAS sabe que va a perder las elecciones. Y por eso probablemente estén profundizando la crisis, porque todo lo que hace el gobierno apunta a profundizar la crisis y no a solucionarla, porque al MAS no le interesa la crisis económica, no le interesan los más pobres. En este momento nos hemos dado cuenta que los del MAS son capaces de vender a su madre. Lamentablemente ese tipo de políticos tenemos en el país. Y probablemente por eso quieran prorrogarse, porque dentro de todos los análisis políticos hay una gran corriente que está convencida de que el movimiento al socialismo va a hacer hasta lo imposible por quedarse en el poder. Y la prórroga es una de las posibilidades, dado que, a ver, en el otro punto vamos a ver lo de las elecciones judiciales, que se tengan que repetir, que se tengan que complementar, porque ahora van a ser solo parciales, la crisis económica, la conflictividad. Todo apunta a que el movimiento al socialismo va a querer quedarse en el poder. Pero yo estoy seguro, y eso quiero decirlo con mucha claridad a todo el pueblo boliviano, yo estoy seguro que el pueblo no va a dejar que el MAS pueda instalar el socialismo en Bolivia. Lamentablemente vamos a salir a las calles si este gobierno quiere quedarse en el poder a la fuerza, y por eso estamos esperanzados y esperando este 2025 para tener elecciones. Que esos líderes tradicionales o los emergentes sepan que el cambio es con todos, obviamente, masistas y no masistas. No es una tarea de partido, coincido con Jimena, no es una tarea de los caudillos y de solo de líderes, porque debemos estar al lado no solo de los retos del futuro para Bolivia, sino ante todo al lado del pueblo, de las necesidades que tienen. Se debe resolver esta crisis. Y esa crisis y esa resolución es sin el movimiento al socialismo. Es con un Estado más pequeño porque el Estado lo ha acaparado todo. Hay una terrible burocracia que no nos permite sobrevivir, que no nos permite crear riqueza, que no nos permite crear empleo. Y por supuesto la economía debe direccionar el nuevo objetivo y el nuevo futuro del Estado. Y importante, cuando Jimena hacía mención de algunos problemas estructurales, digamos, en la actualidad en Bolivia, yo creo que el principal problema que tiene Bolivia, y no solo en la coyuntura, sino desde hace muchos años, casi desde la creación de la República, es que lamentablemente la sociedad ha elegido y ha dado demasiado poder a los políticos, y estos políticos solo han trabajado para sí mismos, han concentrado la riqueza, ellos y sus amigos han sido beneficiados, y lamentablemente se han olvidado de que todos los bolivianos tenemos la capacidad de generar riqueza, no solo algunos, todos tenemos las capacidades. Por eso es importante pensar en estos nuevos grupos emergentes que no les ha ido mal durante todos estos años, los gremiales, todos los informales, los transportistas y todos estos grupos que tienen grandes capacidades, pero el Estado debe facilitarles la actividad económica. Yo creo que ese es el gran cambio que debemos buscar. Basta de favorecer solo a algunos. Todos tenemos necesidades y todos tenemos capacidades, y nuestros líderes, ya sea tradicionales o emergentes, deben promover un cambio para toda Bolivia con todos los bolivianos. Muy bien, muchas gracias, don Joshua Bellot. Rápidamente nos vamos al segundo punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver con el tema de las elecciones judiciales. A propósito de la proximidad de ese evento del próximo fin de semana, el domingo 15 de diciembre, se llevarán adelante las elecciones parciales para elegir autoridades del órgano judicial y también del Tribunal Constitucional Plurinacional, a excepción de el Tribunal Supremo de Justicia en Pando y Beni, también magistrados para el Tribunal Constitucional Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. Son elecciones parciales las que se han manifestado, y ya se está empezando a
generar alguna expectativa sobre el impacto que puede generar esta elección, por un lado, y segundo, también se reflexiona acerca de intentos, una suerte de expectativa que se había generado en días pasados sobre la posibilidad incluso de que, faltando pocas horas, pocos días, incluso este evento del 15 de diciembre pueda ser afectado. ¿Qué dice inicialmente don Carlos Saavedra? Adelante. Gracias, José Luis. A ver, si hay un testimonio vivo del fracaso de la política institucional, de la vergüenza de asamblea legislativa plurinacional que tenemos, son las elecciones judiciales. ¿No? Todo este proceso ha sido vergonzoso. Ha sido vergonzoso. Creo que no me quedo corto al decir que esta es la peor asamblea legislativa que tenemos, al menos desde la recuperación de la democracia. Han sido incapaces de construir consensos. Han sido incapaces de generar, por lo menos, acuerdos mínimos para cumplir la Constitución. ¿De quién era responsabilidad de llevar adelante la convocatoria para las elecciones judiciales? De un solo órgano del Estado. Y ahí entran toditos, todas las fuerzas políticas, en todas sus vertientes, por favor, ¿no? El fracaso es de la Asamblea Legislativa Plurinacional en pleno. No han podido tener mínimamente un consenso para algo que sabían que tenían que hacerlo. Sabían que una de sus responsabilidades era llegar a finales del 2023 con nuevas autoridades judiciales electas, y no lo han hecho, ¿no? Vemos que nuestros representantes parlamentarios son muy hábiles para salir a culpar a todo el mundo, pero son incapaces de generar un consenso mínimo para cumplir una de sus tareas constitucionales, que era hacer o llevar adelante un proceso electoral como la gente, de seleccionar candidatos como debe ser. A mí me da vergüenza cuando me acuerdo cómo ha sido el proceso electoral. Me da vergüenza. Me acuerdo todavía de esas imágenes de cómo hacían chanchullo de manera pública para beneficiar a algunos candidatos. Sí, yo pregunto a la mesa, ¿de verdad creeremos que alguno de esos candidatos va a tener legitimidad? ¿De verdad creeremos que alguno de esos candidatos va a lograr cambiar la justicia? Creo que definitivamente estas elecciones no van a generar ningún tipo de solución. Ninguno. Que no se ilusione la gente que con estas... Porque están llegando candidatos absolutamente deslegitimados, un proceso deslegitimado, manoseado por la política. No va a generar ninguna transformación. En eso hay que ser categórico. ¿Se va a cambiar la justicia? No se va a cambiar nada. Necesita una de las crisis que estamos viviendo, cuando hablamos de crisis multidimensional, es la crisis de la justicia, ¿no? Y este proceso, ¿no?, manchado, fraudulento, vergonzoso, ¿no?, llevado adelante por una Asamblea Legislativa Plurinacional que se ha aplazado en absolutamente todo, no tiene definitivamente ningún atisbo de generar certeza en la población. Es realmente complicado lo que vivimos en términos de justicia. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de fondo? La razón de fondo es que todas las fuerzas políticas lo que buscan es de una o de otra manera controlar otro poder del Estado, que es la justicia, ¿no? Los que querían que haya elecciones, los que no querían que haya elecciones, los que trababan, los que no trababan, todos, ¿no? Cuando se decía que había trancas para llevar adelante el proceso, veíamos que estaban metidas hasta las esposas de dirigentes políticos, que ellas eran las que planteaban las cosas. Un entreverado tremendo. Porque absolutamente todos lo que quieren es tener el control de la justicia, y por eso no cambia la justicia, ¿no? Y esta elección, como lo plantea el
el acápite de este diálogo en Panamericana, ¿nos va a generar certezas o desconcierto? No creo que genere ninguna certeza. No creo que genere ningún tipo de certeza, porque estas elecciones parciales van a generar desconcierto. Estas elecciones generales, donde se ha terminado... Mire, si usted se pone a revisar las listas, tenemos candidatos que han llegado aplazados, que se les ha tenido que abrir otra posibilidad y aumentar e inventarse puntos para que se habiliten a ser candidatos. Tenemos gente que ha sacado 0 en el examen, 0, y que hoy es candidata, y que se le ha puesto una valoración por determinado tema. Se han inventado fórmulas, porque sus amigos políticos de la Asamblea Legislativa Plurinacional les han dado un padrinazgo para que puedan llegar a la elección, por encima de la ley, por encima de la Constitución, por encima de todo. Entonces no tenemos, pues, seguramente habrá honrosas excepciones, ¿no? Pero creo que es un proceso manchado por la fraudulencia, es un proceso manchado por la falta de seriedad en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y es un proceso que no le interesa a la gente. Pregunten ustedes en la calle a qué candidatos conoce, si realmente siente que esta elección va a gravitar en algo o no en su vida. No, estas no son las elecciones judiciales, son las elecciones perjudiciales, ¿no? O sea, ¿de qué sirven? ¿Cuánto estamos gastando? ¿Qué sentido tienen? Definitivamente, yo creo que este es el testimonio del fracaso de la política dentro de la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa tenemos grandes tiktokers, tenemos gente que grita mucho, tenemos personajes muy histriónicos, pero qué pocos políticos que tenemos. Qué poca gente que tenemos que entiende que la política es que, aunque estemos en las antípodas del pensamiento, tenemos que construir consensos mínimos para que la institucionalidad no se derrumbe. Hacer política es también ser responsable, ¿no? Estamos entrando a una lógica, y ojalá que la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional no sea otra vez un diálogo de sordos, o no tengamos representantes parlamentarios que lo que busquen sean más reproducciones en el TikTok o más likes en X o en el Facebook, sino que sean gente que sea responsable con las competencias constitucionales que tienen, ¿no? Si hoy no hay elecciones judiciales es porque alguien ha incumplido deberes. ¿Y quién ha incumplido deberes? ¿De quién era la responsabilidad? Y yo no voy a liberar a nadie, toditos en una bolsa. Toditos en una bolsa. Porque no han sido capaces de cumplir con la tarea que tenían que hacer. Entonces la gente va a tener que ir el 15 de diciembre a votar por candidatos que no conoce, delegitimados, por unas elecciones que no les sirven para nada, ¿no? En medio de un desconcierto total, ¿no? Donde van a llegar autoridades judiciales que realmente no van a representar. Yo creo que hay muy poco conocimiento de quiénes son los candidatos, muy poco conocimiento de cuáles son las propuestas, ¿no? Y una gran sospecha de que la gran mayoría de ellos no responden a intereses probos, a intereses o a causas que sean nobles, sino que son operadores políticos, ¿no? Apadrinados por fuerzas que tienen intereses particulares en la política. Entonces, creo que ese es el panorama duro, oscuro, sombrío, con el cual nos vamos a enfrentar el 15 de diciembre. Una elección, como yo diría, no judicial, sino perjudicial. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Carlos Saavedra también. Ahora le pedimos a la señora Jimena Costa dar cuenta de este segundo punto en el programa, el tema de las elecciones judiciales. Adelante. Gracias, José Luis. Coincido plenamente con lo que Carlos acaba de relatar. Para mí, las elecciones judiciales no van a producir ningún cambio de absolutamente nada.
Ya lo sabíamos porque ya hemos tenido 2 elecciones judiciales y la crisis de la justicia se ha profundizado, no se ha superado en ninguno de sus ámbitos, en ninguna de sus características. ¿Por qué podríamos suponer que en la tercera elección, por arte de magia, las cosas van a cambiar? Al revés. Las elecciones judiciales, su introducción en la nueva Constitución, han acabado de deteriorar la situación del aparato judicial en el país. Cuando los partidos políticos elegían a sus mejores cuadros para ponerlos en el Tribunal Supremo de Justicia, al menos elegían a sus mejores cuadros. Sin embargo, ahora la situación nos pone en que hemos tenido incluso magistrados que dijeron que iban a leer el fallo en hoja de coca, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ha empeorado la situación. Y como Carlos, creo que el que hayan elecciones unificadas o por partes no resuelve nada. Si resolvieran el problema de los departamentos que no se van a llevar a cabo creo que son 2 tribunales, ¿no? El de Justicia y el Constitucional. En el resto no hay problema, tengo entendido. Eso no resolvería nada tampoco. La justicia está en una severa crisis y las elecciones no resuelven el problema de la justicia. Es como que dijéramos, la policía boliviana tiene problemas, entonces elijamos por voto popular al comandante de la policía. ¿Eso va a resolver los problemas? No. Entonces estamos mal. Y creo que el problema de esas elecciones, de esa muy mala idea que tanto decían en el 2009, es una cosa inédita. Nadie en el mundo hace, claro. Probablemente nadie la hacía porque era una muy mala idea. Me acuerdo de Héctor Arce Saconeta que decía, va a ser inédito que en Bolivia se elijan las autoridades judiciales por voto popular. ¡Qué mala idea! No se hace en ninguna parte precisamente porque el resultado es inaceptable. Y adicionalmente, no se puede hacer campaña en una elección, es insólito. Es como que vayamos a votar con una venda en los ojos, no sabemos por quiénes podemos o no votar. Es un absurdo. Pero voy a ir al problema más estructural. Desde los postulantes es el problema, porque la gente que se precia de ser buen profesional, que tiene un nombre en su profesión, que es un buen abogado, que es un buen juez, la buena gente, el buen profesional, no se va a prestar primero a ir a trabajar en el Estado para que luego acabes procesado por prevaricato porque le caíste mal al político de turno. Segundo, metido en unas redes de corrupción inaceptables. Y tercero, a ser evaluados por unos legisladores que en algunos casos, no sé, yo no descalifico el trabajo de nadie. Todo trabajo legal me parece que es un buen trabajo. Pero no es pues fácil ser de repente lechero y al día siguiente tener que evaluar el examen de un magistrado constitucionalista, porque nadie nace sabiendo. Entonces, como profesional te tienes que exponer a que un grupo de parlamentarios te tome un examen y de repente no saben dónde tienen la nariz, no solo no han leído la Constitución. Entonces, puede llegar a ser denigrante. La mejor gente no se presenta porque le parece muy mala idea trabajar hoy en el Estado, tal cual esté el Estado boliviano. No es que antes era mucho mejor, pero por cierto que se ha deteriorado mucho y se han desmantelado las instituciones. Entonces, la gran mayoría de los candidatos que se presentan lo hacen porque en el oficialismo levantan la bandera verde. Dicen, todos los que trabajan con nosotros se tienen que postular. ¿La oposición puede hacer eso? Seguramente no puede, tal vez no quieren. No tienen ese esquema de poder, esa forma de movilizar a la gente. De tal manera que no solo los van a evaluar de manera chueca y turbia, sino que la gran mayoría de los postulantes son azules. ¿Qué diferencia le hace usted, ciudadano,
que sea el uno o el otro si sabemos que no van a actuar en base a la ley de manera independiente y que le meten nomás. Entonces, insisto, la elección no resuelve absolutamente nada. En los dos casos anteriores, las campañas han sido intensas, ahí sí se ha puesto de acuerdo a la oposición. Y en la última elección, no me acuerdo cifras, pero ganó el voto blanco más el voto nulo con absoluta facilidad. ¿Eso ha cambiado algo? No, porque puedes sacar 3% con el 90% de blanco y 7% de nulo. Igualito la elección es válida y se le va a dar el cargo a algún ciudadano. La única elección que está diseñada de esa manera. Sí, porque en las otras hay mayoría absoluta. En este caso, además, no hay nada en la norma que diga que si no hay al menos el 50% más uno de voto válido, el resultado es aceptable, ¿no? No sucede. Entonces, ha habido casos en que un presidente del Tribunal Constitucional tenía el 3.6% de los votos y acaba como presidente. No he revisado de los actuales, pero les puedo apostar que es bastante parecido. ¿Cuál es parte del problema? Y aquí me voy a concentrar. Los votos, los tipos de voto que tenemos. Ahorita el Tribunal Electoral está haciendo una campaña donde dice hay 3 tipos de voto. El voto nulo, donde uno anula la papeleta, donde uno la garabatea. El voto blanco, donde no marcas nada. Y el voto a algún candidato que consideran voto válido. Aquí está la trampa, queridos ciudadanos, porque en cualquier lugar del mundo, a la hora del cómputo final, el voto nulo se anula, pues es nulo, no vale. Pero en Bolivia, y antes del MAS, esto no es obra del MAS, es anterior, han decidido que se anule el voto nulo, pero también el blanco. Entonces, si tenemos 30% de voto blanco, 20% de voto nulo y 50% de voto a candidato, eliminan el 50% de los blancos y nulos y el 50% que queda lo vuelven 100%. Entonces, el que se ha sacado 10% aparece con 20%. Es más que eso, les cuento, porque en algunos casos era más del 60% el nulo y blanco. Entonces aparecen con el más del doble de votación que no han tenido. Yo les pido a los que vayan a hacer campaña en contra de los candidatos o de la elección judicial que no se opte por esa modalidad. Hay que hacer una investigación para ver quiénes, si es que hay, son salvables, Joshua. De repente de 80 encuentras 2, ubiquemos cuáles son esos 2 y comuniquemos a la población para que vote por ellos, porque el voto blanco y el voto nulo no sirven para que esto cambie de rumbo. Siguen ganando, aunque sea con 3.6%, y acaban siendo tribunos y acaban siendo como estos prorrogados que toman decisiones que nos afectan absolutamente a todos. Creo que deberíamos exigirles a las oposiciones que en lugar de estar a favor, en contra o esto y discutiendo y peleando y lamentándose de su suerte frente al MAS, utilicen a los funcionarios que paga el Estado para investigar a fondo, uno por uno, a los candidatos y hacer pública la información, decir, este tiene denuncias de corrupción, este tiene denuncias, probablemente no sentencias, ¿no?, pero que han sido denunciados o por acoso o por violencia o porque... ¿Y quiénes no? ¿Y quiénes son los más probos? Para que no cometamos por tercera vez el error de desperdiciar el voto en nulo o blanco para incrementarle el porcentaje a los 4 pelagatos que tienen voto. Creo que este es un tema fundamental. ¿No va a resolver nada la elección judicial? No. ¿Qué nos importa de la elección judicial? Que se realice este año, porque si no va a ser pretexto para prorrogar la elección presidencial de 2025. El único tema de interés de la elección judicial para mí es que se realice este año. Completo, por partes, con o sin, este año. De lo contrario, va a ser el pretexto para postergar la elección presidencial. O al revés.
se realiza la elección presidencial y se va a postergar la judicial hasta el 2026 y vamos a tener ese pequeño grupo de amigos que se dicen magistrados y el gobierno lo acepta, tomando decisiones como si fueran un tribunal constitucional que no existe porque su mandato culminó en la fecha específica y no podían autoprorrogarse. Es muy peligroso, pero por favor averigüen y voten por alguien. Es mejor votar por alguien que sea probo, si es que hay, a votar nulo y blanco, que acaban subiéndole el porcentaje a los que obtienen una triste votación. Muy bien, muchas gracias, señora Jimena Costa. ¿Qué dice Joshua Bellot en este segundo punto también? Gracias. A ver, Carlos decía que la asamblea actual es quizás la peor de la historia. Yo creo que las anteriores asambleas eran peor porque todos eran levantamanos, exceptuando a personalidades como Jimena. Sabía que iba a saltar inmediatamente. Porque, bueno, Jimena ha dicho también muchas veces, ¿no? O sea, no podían hacer nada, pues no había ni discusión ni nada, ellos eran mayoría, 2/3, levantaban la mano y punto. Por lo menos ahora los del gobierno han tenido que volverse profesionales chicaneros en temas judiciales y legislativos para hacer pues malabarismos y aprobar todo bajo sus intereses, ¿no? Entonces, lamentablemente, digámoslo así, todas las asambleas legislativas desde hace varios años pues realmente no han cumplido una función y por supuesto no han pensado en el pueblo. Han sido cooptadas por el poder central, sí, incluso por la dependencia económica, ¿no? Entonces son varias cosas que hay que pensar, varios factores que afectan a esta realidad que estamos viviendo. Y lo digo con mucha claridad ahora, dado los argumentos de Carlos y de Jimena de que realmente esta elección no tiene ninguna utilidad para el pueblo boliviano. El próximo gobierno tiene que anular las elecciones judiciales. Se debe convocar nuevamente. Habrá que ver, es un precepto constitucional que hay que cumplir, pero por supuesto habrá que pensar cómo modificamos los procedimientos de elección. Todos los analistas coinciden en que el gran problema es que los debemos seleccionar en el Parlamento y lamentablemente por todo lo que hayan explicado, primero que se presentan los peores y segundo que están dispuestos a que sus nombres se manoseen, que el gobierno tenga que cooptarlos. En últimas, todos acaban en manos del poder. Primero por la dependencia económica al centralismo, pero también por este avasallante poder político actual y desde hace ya décadas por el que hemos atravesado. Entonces, habrá que cambiar, repito, esos procedimientos de la elección. Yo me acuerdo ya hace 2 años, cuando hablábamos de la selección que se hace en el Parlamento, yo les decía, actualmente, miren, está todo sistematizado en el sistema judicial, ¿no? Uno presenta una demanda y lo tienes en la computadora, y por supuesto tienes también el seguimiento de las demandas. Entonces ahí se puede hacer una buena selección de abogados que son más exitosos que otros, ¿no? Habrá algunos abogados que tengan 500 procesos en un año o 300 procesos en un año. Habrá que hacer un ranking, cuántos han ganado, cuántos han perdido, y habrá que seleccionar vía digital y por la misma digitalización que se tiene a los 500 mejores abogados del país. Y a partir de esos 500 mejores abogados habilitados, que se haga nomás selección en el Parlamento, donde quieran, porque ya va a ser una, entre comillas, élite, digamos, de los mejores abogados del país. Entonces, solo esos van a poder entrar a la elección judicial y a que los elige el pueblo. Y no está muy difícil porque los mejores abogados son los más conocidos, ¿no? Ahora es cierto, nadie los conoce a ninguno de los candidatos. En Oruro, por ejemplo, digamos que haya unos 2 penalistas muy conocidos y los 2 puedan entrar a la elección y resulta que como son conocidos, uno dice, gana, es muy capo este abogado, pero también parece que tiene sus tratos por abajo y así es como gana, digamos, ¿no? Entonces la gente podrá decidir y decir, no, este otro es bueno, así muy bueno como el otro amigo, pero este realmente gana con todas las de la ley, es más honesto, entonces yo voy a votar por el más honesto.
Entonces, ahí la elección podría servir, y si no, por supuesto, hay que pensar nomás en un cambio constitucional a futuro. Pero repito, creo yo que el nuevo gobierno debe anular estas elecciones para empezar a reformar estructuralmente la justicia del país. Si no, de nada habrá servido, porque miren, no podemos en este momento pedir transformaciones radicales de la justicia. El gran problema es que la justicia es otra de las trancas para el progreso de Bolivia. Han utilizado la justicia, han instrumentalizado la justicia al servicio del poder, porque lamentablemente el principal objetivo de este modelo económico y político instaurado por el movimiento al socialismo, lo hemos dicho muchas veces, la reproducción de poder. Y esto es lo que evita el desarrollo económico, y esto es lo que evita el progreso de todas estas personas que, les decía hace un rato, han aprendido a vivir a pesar del Estado, sin el Estado. Son bolivianos exitosos que requieren que les facilites la vida, y obviamente el poder judicial, la justicia, es una parte sumamente importante de la democracia y de la libertad económica. Debemos asegurar que estas personas puedan progresar, debemos asegurar que estas personas tengan todas las condiciones y la seguridad de que se va a cuidar su negocio, porque debemos generar riqueza, debemos crear riqueza, y la justicia y el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos y los agentes económicos que precisamente tengan este objetivo. Mientras nuestros políticos tengan excesivo poder, lamentablemente esto no se va a cumplir. Por eso que cuando hablan de las propuestas, hablando un poquito de economía otra vez, y dicen hay que reducir el Estado, a mí no me basta una propuesta como esa. Yo quiero reducir el Estado y cortarle las uñas a los políticos que te extorsionan y te roban. Entonces tienes que reducir el Estado ahí donde el político tiene esa posibilidad. Entonces, con doble sentido, uno para aminorar o para reducir los gastos del Estado, y otro principalmente para quitarle el poder excesivo a los políticos. Eso se llama facilitar la vida de las personas. Pero además, y creo yo muy importante, nuestros políticos deben ser servidores públicos y no extorsionadores públicos. Deben dejar de vivir del poder del Estado y de la política. Por eso es importante pensar en nuevas propuestas y en una nueva cara para Bolivia. Termino con esto, que si bien no es específicamente del tema, pero está en todos los ámbitos y es transversal. Yo decía, hay que quitarle el poder excesivo a los políticos. ¿Dónde el político tiene las posibilidades de extorsionarte? En todas estas instituciones de servicio a los ciudadanos. Por ejemplo, SENASAC, la aduana, impuestos, no sé, caminos. En todas estas instituciones el político tiene posibilidades de extorsionarte. Y por eso, ya he lanzado mi propuesta varias veces, debemos concesionar la administración de estas instituciones a privados. No estoy diciendo que las vayamos a privatizar, sino que sean instituciones privadas de derecho público, donde el Estado se convierta en árbitro, donde puedan velar los intereses de los ciudadanos y no de las instituciones. El gobierno debe dejar de ser juez y parte, el gobierno solo debe ser juez. Por eso deben ser servidores públicos. Entonces, miren, puedo reducir el Estado a través de una reforma estructural al mismo sistema de administración, haciendo que el gobierno, la administración estatal, sea árbitro, no sea juez y parte, y por supuesto les puedo cortar las uñas largas a todos estos políticos que han cooptado los poderes del Estado, que han secuestrado la democracia, y solo así podemos pensar realmente en una reforma estructural de la justicia. Entonces, introduzcamos un esquema competitivo en el mismo sistema judicial que solucione los problemas de selección que hay ahora, y transformemos el Estado en favor de todos los bolivianos. Muy bien, muchas gracias, don Joshua Belot. Nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Por la premura del tiempo, tenemos mucho
menor tiempo al de los otros puntos, y por eso vamos a solicitar a nuestros invitados especiales tener celeridad y comprimir su participación, y cada uno de ellos va a tener la oportunidad de utilizar, por favor, de 5 a 6 minutos a lo sumo. Ya empezamos con usted, don Carlos Saavedra, a hacer referencia al tema económico. Esto en función del presupuesto general 2025, muchos dicen se va a dejar pasar nomás el tiempo y se va a estar activando de manera automática el presupuesto, aunque ya se está trabajando, lo hizo hasta este fin de semana la Comisión de Planificación de Diputados, ¿no? Adelante, don Carlos Saavedra. Gracias, José Luis. Tengo entendido que una de las últimas determinaciones de la Comisión de Diputados fue aprobarla eliminando el artículo del decomiso de productos, ¿no? Uh-huh. Creo que es una buena noticia, ¿no? Creo que es un avance. Pero estamos presos en Bolivia de una política ultrapolarizada, ¿no? Ese es el problema. No podemos construir nada de consensos, ¿no? Hemos entendido como la política como la destrucción del otro, ¿no? La destrucción de la otredad política, y eso es bastante complejo, ¿no? Y uno de esos capítulos, ¿no?, está marcado por la aprobación del presupuesto general del Estado. Creo que tal vez vamos a coincidir en el vaticinio de lo que vaya a pasar en la mesa, que se va a terminar aprobando porque el tiempo ha pasado y no va a haber una aprobación en conjunto. O sea, es más, si usted se fija hoy en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo menos en el estamento, en la Cámara de Diputados, no hay posibilidad de que sesionen, ¿no? Porque hay un grupo de parlamentarios que no quiere reconocer al actual presidente y va y le tira con si tiene flores a mano con flores, o le tira con agua, o se pone a gritar ahí. Es vergonzoso, ¿no? No hay posibilidad de construir consensos mínimos, y obviamente hoy la manzana de la discordia se llama presupuesto general del Estado, y mañana yo no avisoro, y qué difícil, ¿no? Qué difícil que vaya a salir alguna ley en los próximos. Hay leyes muy importantes, ¿no? La ley de distribución de escaños. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a aprobar? ¿No se va a aprobar? ¿No? Entonces, yo diría que leer la aprobación del presupuesto general del Estado, ¿no?, es un poco leer la situación política en la que estamos, ¿no? Porque en esta ultrapolarización que hay, no queremos aprobar nada. Por lo menos un atisbo, una buena noticia ha sido que, bueno, se apruebe por lo menos en la comisión, y ahí se elimine un tema que estaba generando muchas críticas, que era el tema de poder decomisar productos, ¿no? Entonces, la política se trata de eso, de construir consensos, ¿no? Mínimos, por lo menos para que no hundamos a la sociedad. Y siento que no hay hoy esa voluntad, ¿no? Y ojalá que el próximo proceso electoral, ¿no?, va a ser seguramente álgido, va a ser muy duro, va a ser de posiciones encontradas. Siento que cada vez hay un abanico más grande de opciones ideológicas, más plural, en el cual la gente va a poder elegir, ¿no? Desde un campo de libertario bastante abierto a la economía de mercado, que es una opción política, una izquierda tradicional, los centros políticos. Pero ojalá que la nueva representación entienda que una vez electo se ha acabado la elección. Se ha acabado el momento de confrontación política. Y al acabarse el momento de confrontación política, tienen definitivamente que generar acuerdos mínimos para que no hundan en una crisis mucho más profunda a la población, ¿no? O sea, el mensaje de hoy es: entendamos que tanto de oposición como de oficialismo tienen que llegar a acuerdos mínimos, porque, bueno, en este caso yo no veo mucho problema, ¿no? En este caso yo no veo mucho conflicto, porque la norma está diseñada para que el presupuesto pase, digamos, ¿no? Y al final el gobierno va a terminar aprobando el presupuesto que quiere aprobar, y punto,
Dice, no va a haber gran polémica. Pero ¿qué vamos a hacer con otras leyes? ¿Habrá posibilidad de que se pongan de acuerdo para una ley de convocatoria a elecciones nacionales? Ojo, estamos hablando de temas bien profundos, ¿no? Entonces, yo este tema se va a solucionar porque tiene una forma de solucionarse y va a haber presupuesto general del Estado. Sin consenso, sin aprobación, por ahí sin legitimidad, pero va a haber. ¿Y qué hacemos con los otros temas? Creo que esa es la pregunta central. Muy bien, muchas gracias, don Carlos Saavedra. ¿Qué dice Jimena Costa en este último punto del programa? Yo me lamento de que va a haber tal cual está, porque sí creo que va a haber. Pero me da la impresión de que cada año, además ha sido por más de una década ministro de Economía Luis Arce, en cada presupuesto general del Estado hay un caballito de Troya. Hay un artículo que es tremendamente cuestionado, se arma debate público, el show, la pelea, movilización, y mientras tanto pasa por debajo toda la barbaridad a la cual nos han traído en estos más de 18 años con un deterioro tremendo de la economía, de las empresas, del aparato productivo, de la seguridad alimentaria y de todo. Es decir, estamos peor en todo. Y año tras año, el presupuesto general del Estado está muy inflado. Para dar la sensación de que hemos mejorado, le aumentan unos puntitos, pero no es que van a ejecutar ese total de recursos. Es inflado y al fin de año se ve que nadie logra la ejecución presupuestaria del 100%. De repente un pequeño municipio que tiene $10,000, ¿no ve? Dicen, y el 100%. Pero en términos generales le dan mucha más plata a los ministerios políticos, le dan más plata a empresas públicas deficitarias que a las gobernaciones. Hemos llegado a un nivel de centralismo escandaloso en el que el 85% de los recursos públicos más el 3% del fondo indígena lo ejecuta el nivel central del Estado, y ahora han reducido, tengo entendido, 90%. Era 7% para los 340 municipios y 5% para las 9 gobernaciones. O sea, un centralismo autocrático, pero grosero, escandaloso. Obviamente que así no puede funcionar bien el Estado, porque además mientras más centralismo, menos capacidad de control. Mientras hacen pasar estos presupuestos, hemos llegado a un punto en el que diario, todos los días de Dios, 7 días a la semana, cada día se gastan $20 millones. Es una cifra del analista financiero Jaime Dunn. Lo he escuchado a otros analistas serios. $20 millones por día para pagar empleados públicos. ¿Se dan cuenta ustedes? Son alrededor de 600,000, son como $7,200 millones por año para gasto corriente. Joshua, ha subido sueldos y salarios. Es decir, nos cuesta $20 millones por día pagar empleados públicos de un aparato absolutamente ineficiente, pesado, que no nos lleva a ninguna parte. Entonces, ese es el problema, que en el presupuesto estás pasando de nuevo lo mismo y sobre todo no hay ningún tipo de medida que nos permita pensar que va a haber un ajuste a las políticas que hasta aquí nos están llevando al fondo del pozo. Voy a tomar el documento de análisis del presupuesto general del Estado de la Fundación Jubileo de René Martínez, que es un hombre muy serio. Cuando yo era diputada y llegaba el presupuesto, yo preguntaba a los que sabían, porque yo no soy economista, soy politóloga, y uno debe preguntar zapatero a tus zapatos, dice. En Jubileo tienen a René Martínez, experto, conoce pero al dedillo el presupuesto. Ha sacado ya un documento Jubileo. Voy a leer muy brevemente las conclusiones, son 5 cositas. Primero, el gasto corriente sigue aumentando, ha aumentado un 12%, y la inversión continúa hacia la baja. Y luego nos hacen el cuento de que aprueben las leyes de deuda. ¿Para qué? Porque la única inversión que tenemos es de los contratos de deuda externa, ¿no? Segundo, se presenta una nuevamente disminución de ingresos por hidrocarburos en un contexto de disminución de la producción. Tercero,
Voy a comentar también eso. Ya no hay gas. Cuando llegue al gas domiciliario vamos a ver la gente en las calles, pero ya no hay gas. Tercero, el país nuevamente registra un profundo déficit fiscal y mayor endeudamiento externo y principalmente interno. Ahí está el susto que todo el mundo tiene de la gestora. Cuarto, ante la complicada situación en términos de las reservas internacionales y las divisas, el presupuesto muestra la intención de recurrir al endeudamiento externo, ahora con garantía que incluye las reservas de oro, lo poco que quedan. Es decir, vamos a seguir endeudando a las próximas generaciones y esto no resuelve los problemas de la economía en el momento actual. Y por último, se postergan todos los ajustes necesarios para salir de esta crisis. Entonces, el presupuesto sí será aprobado, aprueben o no, se pongan de acuerdo o no en la Asamblea, lo promulgará el Ejecutivo y es otra vez un presupuesto sillerico a la medida de Luis Arce para seguir poniéndonos en el borde del abismo. ¿Por qué no le importa a José Luis? ¿Por qué no le importa a Luis Arce desgastarse con lo mal que está la economía y todo lo demás? Pónganse a pensar eso. Un presidente que no le importa desgastarse tiene que tener un as bajo la manga. Y para mí, especulo, me amarga y me preocupa que el as bajo la manga sea otra vez el fraude electoral. Así que háganme el favor de poner atención. Muy bien. Solo brevecito para la audiencia. Dice Sillerico, la señora Jimena Costa, en referencia a un famoso sastre de hace bastantes años que era famoso por los trajes que hacían para autoridades. Se refiere a eso, para las nuevas generaciones incluso que no conocen de él. Don Joshua Bellot, último punto. Último punto. Don Joshua Bellot. Gracias. A ver, para no redundar en los detalles, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. Ya conocemos algunos problemas del presupuesto general de la nación. Pero yo debo comentar que la principal enfermedad que ha ocasionado, la principal causa que ha ocasionado la crisis que estamos viviendo, ha sido este déficit fiscal crónico, los gastos superiores a los ingresos. Y por lo tanto, el presupuesto que está planteando el Movimiento al Socialismo para el 2025 es la constatación de que los populistas, los centralistas, los falsafanes del gobierno, los que nos han engañado durante estos últimos 19 años, no quieren cambiar nada. Saben que la enfermedad es el déficit y aumentan el gasto público. Entonces, ¿qué quieren? Quieren plata para reproducir el poder y profundizar la crisis, porque no les interesa el pueblo boliviano. Ellos quieren quedarse en el poder, quieren ser los que administran el poder y la plata a pesar de la población, a pesar de la pobreza y a pesar de la crisis. Eso ocurre en Venezuela y en Cuba, ¿verdad? No les interesa que la gente esté muriendo de hambre, ellos van a seguir gastando porque esa es su forma de reproducir el poder. Esta además entonces es la constatación del gran fracaso del movimiento al socialismo. Se han desnudado por completo porque no es que no tengan la voluntad política, es que no quieren cambiar, no quieren arreglar los problemas que ellos mismos han ocasionado. Y por eso, como decía Jimena, claro, el gran problema puede ser el fraude porque ellos quieren poder quedarse en el poder a toda costa. No les interesa el hambre del pueblo, no les interesa que no haya dólares, no les interesa que no haya hidrocarburos, y los hidrocarburos entran en toda la cadena productiva alimenticia del país. Y realmente, miren, hace unas semanas atrás ellos dijeron ya vamos a abrir las importaciones, vamos a liberalizar las importaciones de hidrocarburos y además la comercialización. Al día siguiente salen de la ASFI diciendo que los que pongan sus dólares al sistema financiero pues van a ser devueltos en bolivianos, ¿no? Entonces uno dice, lo hacen a medias y además engañan, ¿verdad? Tienen su empresita para traer ellos los hidrocarburos a un sobreprecio. Ellos traen a 6 bolivianos y quieren vender a los privados a través de esta su empresa a 8.65. O sea, realmente todo es un engaño. Y miren, yo quiero aprovechar muy rapidito para dar una pequeña propuesta para solucionar esto de los hidrocarburos y de la escasez de diésel y gasolina. ¿Recuerdan que hace años, cuando nos decíamos que éramos una potencia de gas, había un programa de reconversión de los motores a gas, ¿no?
era financiado por el gobierno, había un subsidio, y de pronto cuando nacionalizaron los hidrocarburos esto se fue deteniendo y en realidad desapareció. ¿Por qué? Porque el negocio de las importaciones, y lo quiero decir así con mucha claridad, era más importante. El 2006 importábamos hidrocarburos más o menos alrededor de 250 millones de dólares y fíjense, el 2023 hemos llegado a 3.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque ahí está el negocio. ¿Por qué no hemos seguido reconvirtiendo? Porque el gas salía barato para todos los transportistas y eso no le interesaba al gobierno. No le interesaba que tengamos un gas barato en nuestros motores. Le interesaba que tengamos y que crezca el negocio y por supuesto las subvenciones y las importaciones de diésel y gasolina. Miren, muy rápidamente se puede hacer un programa nuevamente de reconversión de los motores a gas natural, porque el costo de esta reconversión, independientemente, digamos, del precio de la propia reconversión, un litro de gasolina o de diésel equivale a 1 metro cúbico de gas. Y este metro cúbico de gas tiene 1/3 y hasta 1/4 del valor menor a el litro de gasolina. En este momento creo que están vendiendo a 2,4 bolivianos. Puedes venderlo, no importa, 2,5 a 2,6. Y si alguien me dice, claro, se ha acabado el gas, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a reconvertir los motores y no va a haber gas? Sí, probablemente ocurra eso, pero si importamos el gas a precio internacional, es 1/4 parte del precio del diésel y la gasolina. Entonces, como Argentina tiene este producto y como ahora le estamos alquilando el gasoducto, podríamos traer gas, reconvertir los motores y a todos nos saldría muchísimo más barato. Entonces, miren, siempre hay opciones, siempre hay alternativas. Lo importante es que algunos líderes políticos, otros analistas económicos como yo, podamos hacer propuestas que le sirvan al pueblo, que estén en beneficio del pueblo, respondiendo el cómo y no tanto el qué. Miren, con este sencillo razonamiento, en 6 u 8 meses podríamos reconvertir por lo menos el 50% de los motores y tener un cambio de la matriz energética, contaminar menos y por supuesto a un menor precio. Esto comprueba que en realidad no solamente en el caso mío, sino habemos muchos bolivianos que estamos pensando un nuevo futuro, que estamos pensando una nueva Bolivia. Siempre hay alternativas, no perdamos la esperanza. Creo que podemos recuperar el país, podemos recuperar la institucionalidad, podemos resolver los problemas económicos. Repito, porque habemos bolivianos que estamos pensando en un futuro y este futuro es sin el movimiento al socialismo. La nueva Bolivia es desterrando las ideas socialistas del país. Los ciudadanos bolivianos tenemos grandes potencialidades, grandes capacidades, podemos salir adelante. Lo único que necesitamos es que el gobierno y la administración estatal nos facilite la vida. Deje de limitar la riqueza, deje de pensar tanto en política, porque ya estamos cansados de más politiqueros en el país. Muchas gracias a Panamericana. Muy bien, muchas gracias a don Joshua Bellot. De esa manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana. Al analista Carlos Saavedra, a la politóloga y exdiputada Jimena Costa y también al analista don Joshua Bellot. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.